Nunca pensé que un tipo cualquiera, con una camiseta ajustada y más músculos que cerebro, fuera el detonante del peor mes de mi vida. Pero ahí estaba, ese jueves a las 7:15 de la tarde, saliendo del vestuario del gimnasio mientras yo entraba. Nos cruzamos, nos miramos de reojo, y él me saludó como si me conociera. No fue un saludo normal. Fue un tío, ¿qué tal? ¿Todo bien con Marta?, acompañado de una sonrisa rara. Una de esas sonrisas que no se dan a un desconocido. O sí, si conoces demasiado a su mujer. Me paré en seco. Él siguió caminando como si nada. Me giré, lo miré de nuevo, pero ya se había metido en el pasillo hacia las duchas. Me quedé ahí, congelado, con una mezcla de incomodidad y algo que no supe identificar al principio. ¿Celos? ¿Desconfianza? No. Fue una sensación distinta. Fue esa certeza silenciosa que te golpea antes de que puedas explicarla. Entré al vestuario sin cambiarme de ropa. Me senté en el banco de madera, abrí la taquilla y me quedé mirando la toalla sin verla. Todo bien con Marta, había dicho. No, ¿cómo está Marta? No, dale saludos a Marta. No, tu mujer sigue viniendo por las mañanas. No. Fue un todo bien con Marta, como si supiera que algo no estaba bien. Como si él estuviera involucrado en ese algo. Lo peor es que nunca le había visto antes. Y yo iba al gimnasio 3 veces por semana desde hace más de un año. A la misma hora. Siempre los mismos tipos, los mismos saludos. Y de repente aparece este, nuevo. ¿Infiltrado? ¿Fantasma? No lo sé. No llevaba camiseta del gimnasio, lo que me hizo pensar que quizás no era socio. Quizás venía con alguien. Quizás con ella. No lo quise pensar. O mejor dicho, no quise aceptarlo. Pero el cuerpo es más sabio que la cabeza, y el mío ya se había puesto en modo alerta. El estómago revuelto. Las manos sudando sin motivo. Los músculos tensos aunque no había levantado una pesa. No hice ejercicio esa tarde. Salí del vestuario, crucé el pasillo, y esperé en la entrada, fingiendo mirar mi móvil. 15 minutos. 20. Y ahí estaba. Salía por la puerta con esa seguridad de quien no tiene que esconderse de nada. O de quien está tan acostumbrado a esconderse que ya lo hace sin esfuerzo. Le seguí. Ni siquiera lo pensé. Caminé detrás de él por las calles del centro como si eso fuera parte de mi rutina. Él no miraba hacia atrás. Tenía prisa. Cruzó 2 calles y se metió en un bar pequeño, de esos que parecen de barrio pero que sirven gin tonics a 8 euros. No entré. Me quedé frente a la cristalera, fingiendo revisar un escaparate. Desde fuera, lo vi pedir 2 copas en la barra. Y justo cuando me estaba convenciendo de que era paranoia mía, que quizás esperaba a un amigo, apareció ella. Marta. Mi mujer. Entrando por la puerta lateral, con el pelo recogido como lo lleva cuando va al trabajo, pero con ese brillo en la cara que no le veía desde hacía meses. Se saludaron con un beso. En la mejilla. Discreto. Pero no era el beso lo que me sacó el aire del pecho. Fue la manera en la que ella le sonrió. Una sonrisa que no era para un amigo. Ni para un compañero. Era esa clase de sonrisa que una mujer guarda para un solo hombre. Y ese hombre no era yo. Estuve a punto de entrar. La mano ya estaba en el picaporte de la puerta del bar cuando algo en mí dijo que no era el momento. No porque tuviera miedo de enfrentarlos, sino porque necesitaba entender mejor qué estaba viendo. No iba a hacer una escena sin tener claro lo que estaba pasando. Así que me quedé fuera, quieto, observando desde el cristal mientras ellos se sentaban en una mesa del fondo. Marta se quitó la chaqueta, se acomodó como si estuviera en su casa, y apoyó los codos sobre la mesa.
Él hablaba. Ella escuchaba, sonreía. A veces se reía. No con la boca abierta, no exagerado, pero sí con esa cara de interés que solía tener conmigo, antes. Me quedé ahí 20 minutos. Lo suficiente para que me quedara claro que eso no era una charla inocente, ni una conversación laboral. No había papeles, ni portátiles, ni libretas. Había 2 copas, 2 móviles sobre la mesa y miradas que no necesitaban muchas palabras. Cuando salí de ahí, no fui a casa. Me subí al coche y me quedé estacionado 2 calles más allá, con el motor apagado, la cabeza llena de ruido. Estaba empezando a juntar las piezas, y eso dolía. Pensé en la ropa que se había comprado hace unas semanas. Un par de vestidos que no me mostró. En la vez que me dijo que iba al dentista y volvió con perfume nuevo. En las noches que se acostaba antes que yo, cuando antes nos íbamos juntos. No eran grandes señales, pero puestas en línea, empezaban a formar algo. Algo feo. Algo que no quería ver. Algo que no se podía ignorar más. Esa noche no dije nada. Llegó tarde, como 1 hora después de que yo la viera en el bar. Supuse que se quedó más tiempo con él o que dio vueltas para asegurarse de no cruzarse conmigo. Cuando entró a casa, se quitó los zapatos en la entrada, como siempre, y me saludó desde el pasillo. Yo estaba en el sofá, viendo la tele, o fingiendo que la veía. Me saludó con un hola, amor normal, sin nervios, sin tensión. Eso fue lo peor. Ver que podía actuar como si nada, que podía sonreírme después de haber estado con otro. Me acerqué, le di un beso en la mejilla, y le pregunté si todo había ido bien en el gimnasio. Asintió, dijo que sí, que estaba muerta. Le pregunté si se había cruzado con alguien, si había visto a alguien nuevo. Me miró y dijo que no, que lo de siempre. No sé si era tan buena mintiendo o si yo había sido tan idiota durante tanto tiempo que me creía cualquier cosa que dijera. Durante los días siguientes, me dediqué a observar. No soy detective ni tengo experiencia en esto, pero el sentido común da más respuestas que cualquier aplicación espía. Empecé a fijarme en los horarios, en los momentos en que salía de casa y no daba explicaciones. No eran muchos, pero coincidían casi siempre con los días que yo tenía reuniones por videollamada o plazos de entrega. Días en los que ella sabía que yo no saldría. Un viernes, se arregló más de lo normal para ir al gimnasio. Le pregunté si después iría a tomar algo con sus compañeras. Me dijo que no, que solo iba a entrenar. Le sonreí, le deseé que lo disfrutara, y apenas salió por la puerta, me cambié de ropa, agarré las llaves y la seguí en coche. No se dio cuenta. Hizo exactamente el mismo recorrido que el día del bar, pero esta vez entró a un portal en una calle paralela. No era un gimnasio. Era un bloque de pisos. Me quedé en el coche, esperando. A los 5 minutos, lo vi. Él. El mismo tipo del gimnasio. Salió del portal, miró hacia ambos lados y volvió a entrar, como si estuviera chequeando que no hubiera nadie. El cuerpo me temblaba, pero no por miedo ni por celos. Era rabia. Una rabia seca, contenida, que no me dejaba ni respirar. Esperé 1 hora. No salieron. Me fui antes de perder el control. Esa noche volví a actuar como si nada. Ella llegó a las 10, dijo que se había quedado hablando con una compañera del gimnasio, que habían ido a tomar algo y que se le pasó el tiempo. Yo asentí, no pregunté nada más, y le preparé una infusión como hacía siempre. Mientras ella se duchaba, me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer una lista. No de pruebas, no de sospechas. Una lista de todo lo que yo había hecho por esa relación. Las vacaciones canceladas por su trabajo, las veces que cuidé de su madre cuando estuvo enferma, las tardes que me pasé arreglando cosas en casa mientras ella descansaba.
Los años en que pagué más de la mitad de todo porque ella tenía un sueldo más bajo. No porque me quejara, sino porque siempre pensé que el matrimonio era eso, un equipo. Me sentí estúpido, sí, pero sobre todo usado. Como si yo hubiera sido el descanso entre sus aventuras. El domingo por la tarde, mientras ella cocinaba, le pregunté si aún estaba contenta conmigo. Me miró confundida, dejó la cuchara sobre la encimera y me dijo, ¿por qué preguntas eso ahora? Le dije que era solo curiosidad, que a veces uno se pregunta si está haciendo las cosas bien. Dijo que sí, que estaba todo bien, que yo era un buen marido. Me lo dijo mirándome a los ojos. Como si de verdad creyera que eso bastaba. Esa misma noche, revisé el calendario del gimnasio en su tablet. No era difícil, usaba la misma contraseña para todo. Miré las reservas de clases. No había ninguna hecha para los días en que supuestamente iba. Eso cerró el círculo. Ya no tenía dudas. Lo que me costaba aceptar era otra cosa, que ella no pensaba detenerse. Que no había señales de arrepentimiento, ni de culpa. Que su plan era seguir viéndolo, seguir mintiendo, mientras dormía a mi lado cada noche. No podía seguir así. Pero tampoco podía lanzarme a una pelea sin estar preparado. A partir de ahí, empecé a trabajar en silencio. Copié su calendario, hice capturas de pantalla, anoté los horarios. Tenía que tener todo bien atado. Quería que cuando llegara el momento de confrontarla, no pudiera escaparse por ninguna grieta. Y lo más importante, quería que supiera que no me había engañado del todo. Que yo la había estado mirando también. Que la máscara ya no servía. Pero eso, vendría después. El día que decidí hablar con ella fue un martes. No lo elegí por ninguna razón sentimental, sino porque sabía que ese día él trabajaba en turno de tarde y no habría riesgo de que apareciera de sorpresa. Llevaba semanas observando los horarios de ambos y cada detalle cuadraba con una precisión que me daba asco. Marta salía de casa a las 6:30, él terminaba su jornada a las 7, y siempre se encontraban entre las 7:15 y las 8:10. Lo hacían con una regularidad que parecía una rutina establecida, casi profesional. Esa frialdad me ayudó a prepararme para lo que venía, porque ya no se trataba solo de descubrir una infidelidad, sino de enfrentar la mentira diaria que había vivido durante meses. Esa mañana actué con calma. Desayunamos juntos, hablamos de tonterías como si todo siguiera igual, y cuando ella se marchó al colegio le deseé un buen día. Me quedé mirando cómo cerraba la puerta y esperé unos segundos antes de respirar hondo. La casa estaba en silencio, y en ese silencio empecé a preparar lo que necesitaba. No iba a gritar ni a romper cosas. Quería que cada palabra pesara más que cualquier objeto que pudiera lanzar. Quería que la conversación fuera como una radiografía de su mentira. A las 5 de la tarde preparé la mesa con 2 copas y una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Cuando llegó, se sorprendió al verla, y eso me sirvió como primera muestra de que no sospechaba nada. Dejó el bolso en la silla y me preguntó si celebrábamos algo. Sí, le dije mientras llenaba las copas, celebramos que hoy por fin vamos a hablar en serio. Ella se quedó quieta, con la copa en la mano, sin saber si reír o ponerse seria. Me miró un momento, intentando leerme la cara, pero no encontró nada. Me senté frente a ella, apoyé los codos sobre la mesa y empecé sin rodeos. Hace 3 semanas te vi con él en un bar. El del gimnasio. Sé quién es y sé que no es la primera vez. También sé dónde os veis y a qué hora. Tardó unos segundos en reaccionar. Primero frunció el ceño, luego dejó la copa sobre la mesa y se quedó en silencio. Noté cómo se le tensaba la mandíbula y cómo intentaba encontrar algo que decir sin parecer culpable. Finalmente habló. No sé de qué estás hablando. Levanté una ceja.
Saqué del bolsillo una hoja impresa con los horarios de su aplicación del gimnasio, los días en los que supuestamente había clases. Lo puse frente a ella. Aquí tienes tus reservas. Mira bien los días. Lunes, miércoles y viernes. Ahora dime qué clase es esa a la que vas los martes y jueves. No contestó. Se limitó a mirar la hoja, y después a mí, con una mezcla de rabia y miedo. No puedo creer que me estés espiando, dijo por fin, subiendo la voz. No te estoy espiando, Marta. Estoy comprobando si me estás mintiendo, que no es lo mismo. Se levantó, empezó a caminar por la cocina con pasos nerviosos, sin mirarme. Yo seguí sentado, tranquilo, aunque por dentro me hervía la sangre. ¿Y si lo estoy haciendo qué? Dijo de repente, girándose hacia mí. ¿Y si he conocido a alguien? ¿Y si me siento viva otra vez? ¿Eso te da derecho a vigilarme como si fuera una delincuente? Esa frase me atravesó, no porque me doliera, sino porque confirmaba todo. No lo negaba, lo justificaba. En lugar de vergüenza, tenía una especie de orgullo retorcido. Me levanté despacio, me acerqué a ella y hablé lo más claro que pude. No te estoy juzgando por sentirte viva, te estoy juzgando por mentir cada día mientras dormías conmigo. Si querías sentirte viva, lo mínimo era decírmelo y dejarme ir antes de convertir nuestra casa en un teatro. Ella me miraba con los ojos brillantes, no sé si por lágrimas contenidas o por rabia. No sabes lo que es sentirse atrapada, respondió. Cada día igual, los mismos horarios, las mismas conversaciones, todo tan controlado, tan correcto, tan perfecto. ¿Y crees que eso se soluciona acostándote con otro? No fue por eso, contestó con un tono más bajo. No entiendes nada. Me reí, sin ganas, sin humor, solo para soltar un poco de la tensión que me estaba ahogando. Explícamelo entonces. Porque lo único que entiendo es que llevas meses acostándote con un tipo del gimnasio y volviendo aquí a cenar conmigo como si nada. Se tapó la cara con las manos, como si quisiera desaparecer. La dejé así unos segundos, esperando una respuesta que no llegaba. Finalmente bajó las manos, respiró hondo y dijo algo que no olvidaré jamás. No empezó como piensas. Al principio solo hablábamos. Él me escuchaba, me hacía sentir que importaba, que alguien me veía. Yo también te escuchaba, Marta. No. Tú oías, pero no escuchabas. Siempre estabas en tu trabajo, en tus cosas. Yo me sentía invisible. ¿Y eso te da derecho a hacerme sentir idiota? No contestó. Caminó hasta la ventana, se apoyó en el marco y se quedó mirando hacia afuera, como si buscara una salida. Yo seguía ahí, mirándola, intentando encontrar alguna parte de ella que aún fuera la misma de antes. No la encontré. Después de un silencio largo, volvió a hablar, sin mirarme. No fue solo físico, Julián. Me hizo sentir algo que había olvidado que existía. Eso se llama ego. Y se alimenta con mentiras. No lo entiendes. No fue planeado. Simplemente pasó. Claro, dije, las cosas simplemente pasan, ¿no? Un día te levantas, te aburres y decides destruir todo lo que construiste en 12 años. Se giró con lágrimas en los ojos. No digas eso. Yo no quería hacerte daño. Pues te ha quedado perfecto, porque lo has hecho. La tensión en la cocina era tan densa que el aire pesaba. Nos quedamos mirándonos, sin hablar. Yo esperaba una disculpa, algo, cualquier cosa que sonara a arrepentimiento, pero lo que vi en su cara fue miedo, no culpa. Y eso me dejó claro que no había marcha atrás. Dime una cosa, le dije finalmente. ¿Lo vas a seguir viendo? No respondió de inmediato. Bajó la mirada, respiró hondo y dijo casi en un susurro. No lo sé.
Esa fue la confirmación definitiva de que no quedaba nada que salvar. Si ni siquiera podía comprometerse a detenerlo después de haber sido descubierta, significaba que no quedaba espacio para nosotros. Me serví otra copa de vino, bebí despacio y la miré con calma. Entonces, Marta, te lo voy a poner fácil. A partir de hoy, no hace falta que sigas fingiendo. No quiero escenas, no quiero lágrimas, no quiero excusas. Si quieres irte, vete. Si quieres seguir viéndolo, hazlo. Pero no aquí. No conmigo al lado. Ella empezó a llorar de verdad entonces, sin sonido, solo las lágrimas cayendo. Intentó acercarse, pero levanté la mano y la detuve. No toques mi compasión, porque ya la has gastado toda, le dije. El resto de la noche fue un silencio largo. Ella durmió en el sofá. Yo me quedé en la habitación, mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. No por tristeza, sino porque cada vez que pensaba en su cara al decir no lo se sentía una punzada que no sabía dónde colocar. No era amor, tampoco odio. Era decepción pura, seca, sin drama. Una decepción que no se grita, solo se digiere despacio. Cuando amaneció, la encontré en la cocina preparando café, los ojos hinchados. No hablamos. Dejó la taza frente a mí y se fue al trabajo sin decir palabra. La puerta se cerró, y con ese sonido supe que algo había terminado, aunque todavía no lo hubiéramos dicho en voz alta. Esa mañana no fui a trabajar. Me quedé en casa, sentado, repasando todo. Sabía que la siguiente vez que habláramos ya no sería para discutir, sino para decidir cómo romper lo que quedaba. Pero antes de eso, iba a hacer algo que ella nunca esperaría, devolverle el golpe sin levantar la voz. Y ahí empezó mi plan. No dormí bien durante las siguientes noches. No era el tipo de insomnio que viene del dolor, sino el que aparece cuando la mente empieza a construir un plan. Ya no me dolía su traición, al menos no del mismo modo. Lo que sentía era una necesidad de equilibrio. No buscaba humillarla ni hacerla sufrir con el mismo grado de intensidad, pero necesitaba que entendiera que sus actos tenían consecuencias. Quería que se enfrentara a la incomodidad que ella me había impuesto durante semanas, ese malestar silencioso que te obliga a mirar todo con sospecha. Así que, con calma, comencé a organizar mi propia respuesta. No impulsiva, sino precisa, porque nada debía dar la impresión de rabia o de venganza directa. Debía parecer natural, como una consecuencia lógica de lo que ella misma había provocado. Empecé por algo sencillo, el dinero. Desde hacía años, compartíamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, pero la mayoría de los ingresos provenían de mi trabajo. Decidí abrir una nueva cuenta a mi nombre y transferir parte de mis ahorros sin avisarle. No era ilegal ni injusto, era simplemente poner a salvo lo que me correspondía. No lo hice con rencor, sino con cálculo. Mientras tanto, seguía actuando con normalidad, saludándola por las mañanas, desayunando juntos, compartiendo la misma mesa aunque apenas cruzáramos palabras. Esa normalidad fingida era mi escudo, y lo más curioso es que ella parecía agradecida por él. Probablemente pensaba que el tiempo me calmaría o que no tenía el valor de hacer nada. En cierto modo, le convenía mantenerme así, callado, predecible, cómodo. Lo que no sabía era que mi silencio era el disfraz de una estrategia. Una tarde, cuando ella salió al colegio, revisé su portátil. No buscaba más pruebas, ya no las necesitaba, pero quería confirmar algo que sospechaba, que usaba su correo institucional para comunicarse con él. No me equivoqué. Encontré varios mensajes borrados, pero el sistema dejaba rastros, y con un simple programa de recuperación pude leer los encabezados. Se escribían desde la red del colegio, lo que me dio una idea muy concreta. Si el romance había nacido o se mantenía allí, entonces su reputación estaba en juego.
No necesitaba exponerla públicamente, solo bastaba con que su entorno lo supiera de la forma adecuada. No por despecho, sino por equilibrio. Ella había actuado como si su doble vida no tuviera consecuencias, y mi propósito era devolverla a la realidad. Pasé 2 días enteros redactando una carta anónima, sin insultos ni acusaciones. Solo datos, fechas, horarios, nombres, coincidencias. Nada que no pudiera comprobarse. La imprimí con letra formal y la envié por correo al despacho del director del colegio. No incluí mi nombre, por supuesto, ni ninguna referencia personal. Sabía que eso generaría una investigación interna y que tarde o temprano ella lo sentiría. No esperaba un escándalo, solo una grieta en su comodidad. El mismo tipo de grieta que ella había abierto en mí. El efecto no tardó en llegar. 3 días después, Marta volvió del trabajo con el gesto tenso. Apenas cenó y se metió en la cama sin hablar. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, me dijo que en el colegio alguien había hecho circular un rumor sobre una supuesta relación entre ella y un monitor deportivo que colaboraba en las actividades extracurriculares. La observé con cuidado, fingiendo sorpresa, y le pregunté si tenía alguna idea de quién podría haber dicho algo así. Respondió que no, que debía ser algún padre malintencionado. Actuaba nerviosa, pero intentaba parecer tranquila. Le dije que no se preocupara, que esas cosas se olvidan rápido. Lo dijo agradecida, y su mirada, por primera vez en semanas, mostraba inseguridad. Esa inseguridad fue suficiente para mí. No disfruté verla así, pero sentí que el equilibrio comenzaba a restablecerse. Durante los días siguientes, la distancia entre nosotros se volvió más evidente. Ella evitaba quedarse sola conmigo y hablaba por teléfono en otra habitación. Empezó a salir menos, tal vez por miedo a que los rumores se extendieran. Yo seguía actuando con cortesía. No le gritaba, no discutía, no hacía comentarios sarcásticos. Esa calma parecía desconcertarla más que cualquier insulto. No entendía cómo podía mantenerme tan sereno después de todo, y ese desconcierto era parte de mi venganza. Cuando alguien espera drama y solo recibe indiferencia, el vacío se vuelve insoportable. Una noche, mientras veía la televisión, se sentó a mi lado y me dijo que había estado pensando en nosotros, que necesitaba saber si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Me quedé mirándola un momento antes de contestar. ¿Arreglar qué, Marta? No hay nada que arreglar. Lo que había ya no existe. Lo que tú hiciste lo borró. No quiero perderlo todo, dijo en voz baja. No quiero que esto termine así. Entonces no debiste empezarlo. Guardó silencio. No lloró, no insistió. Se levantó y se fue al dormitorio. La escuché cerrar la puerta con suavidad. Me quedé pensando en cómo habíamos llegado a ese punto sin un solo grito. Era curioso cómo una relación podía destruirse de forma tan silenciosa. Los días pasaron y la tensión fue volviéndose una rutina. Ella empezó a llegar más temprano del trabajo, como si temiera encontrarse con algo peor al volver a casa. A veces la oía hablar por teléfono con alguien, probablemente con él, aunque su tono ya no era el mismo. Parecía cansada, frustrada, quizás asustada. Un viernes, mientras guardaba ropa en el armario, le pregunté directamente si seguía viéndolo. No, respondió sin mirarme. Ya no. ¿Y te crees lo que estás diciendo? Sí. Yo no. No dijo nada más. Cerró el armario, se fue al baño y cerró la puerta. Desde dentro se escuchó el agua de la ducha. Me quedé de pie, mirándola desaparecer detrás del marco, y por primera vez sentí algo parecido a lástima. No porque la amara aún, sino porque me di cuenta de que había perdido el control de su propia historia. Había pasado de ser una mujer segura de sí misma a alguien que no sabía cómo sostener sus propias mentiras.
El fin de semana siguiente tomé la decisión final. No me bastaba con verla incómoda, necesitaba liberarme del peso de su presencia. Preparé una carpeta con todos los documentos necesarios para iniciar la separación legal y la dejé en la mesa del salón con una nota: cuando estés lista para firmar, avísame. No había amenazas ni reproches. Solo la indicación clara de que aquello había terminado. Esa noche no volvió a dormir en casa. No me molesté en preguntarle dónde estaba. Lo supe sin necesidad de averiguarlo. Al día siguiente recogí parte de mis cosas y me mudé temporalmente al piso de mi primo en el centro. No era un lugar cómodo, pero tenía lo necesario: silencio, espacio y tiempo para pensar. No le conté nada a nadie, ni a mis padres ni a mis amigos. No quería compasión ni consejos. Lo único que necesitaba era procesar la calma después del caos. Durante la primera semana, ella me escribió varios mensajes, todos con el mismo tono: disculpas confusas, frases a medio camino entre la culpa y la nostalgia. No contesté ninguno. Aprendí que la mejor forma de cerrar algo es dejarlo sin réplica. El día que firmamos los papeles en la notaría, llegó con la mirada apagada. Llevaba la misma chaqueta con la que la vi por primera vez en el bar, y durante unos segundos me pregunté si lo habría hecho a propósito. No dije nada. Firmé los documentos sin mirarla. Cuando ella terminó, me dio las gracias por no complicarlo. No respondí. Solo me levanté, recogí mis copias y salí del despacho. En la calle, el aire olía a algo nuevo, no a libertad ni a tristeza, sino a neutralidad. Era el primer día en mucho tiempo en el que no tenía que fingir. Esa noche, mientras cenaba solo en el piso, pensé en todo lo que había pasado. No sentí orgullo ni satisfacción. No había héroes en esa historia, solo dos personas que habían dejado de reconocerse. Mi venganza no había sido un acto de odio, sino una manera de recuperar mi lugar, de no quedarme como la víctima pasiva que acepta el engaño y espera explicaciones. No quería su perdón ni su sufrimiento, solo la claridad de saber que cada uno estaba pagando su propio precio. Cuando terminé de cenar, abrí una botella de vino, serví una copa y me quedé en silencio. No brindé por nada, no celebré nada. Simplemente observé cómo el reloj avanzaba, marcando el comienzo de una etapa que no pedí, pero que había aprendido a asumir. Pasaron varios días sin contacto. Yo seguía instalado en el piso de mi primo, que pasaba la mayoría del tiempo en casa de su novia, así que tenía el lugar para mí solo. Me adapté rápido a la rutina, con horarios propios y sin tener que explicar a nadie a qué hora entraba o salía. No tenía ganas de socializar ni de contar lo que había pasado. No porque me avergonzara, sino porque ya lo había dicho todo con hechos. Las conversaciones vacías sobre infidelidades se sienten como aire reciclado cuando uno ya pasó por eso y decidió cerrar la puerta. Marta me escribió una vez más, un mensaje largo, lleno de frases torpes que no buscaban perdón sino comprensión, como si lo suyo hubiese sido un accidente emocional. No le respondí. Me limité a leerlo una vez, borrarlo y seguir con lo que estaba haciendo. La falta de respuesta era más clara que cualquier argumento. Pero una semana después, me llamó. No insistió. Llamó una vez, colgó y luego mandó un mensaje: necesito hablar contigo, no por nosotros, por mí. Solo quiero cerrar esto bien. No tenía interés en ver su cara, pero sabía que esa conversación llegaría tarde o temprano. Pensé que, quizás, escucharla una última vez me ayudaría a dejar todo aún más claro. Le dije que viniera al piso al día siguiente, por la tarde. Llegó puntual, vestida con ropa simple, sin maquillaje, sin ese esfuerzo superficial que antes ponía para mostrarse segura. Traía los ojos cansados y una carpeta bajo el brazo. Me saludó con un gesto seco, se sentó al otro lado de la mesa y empezó sin rodeos. No quiero volver contigo. No pienses que vengo por eso. Asentí.
No dije nada. Esperé. Tampoco estoy aquí para justificar lo que hice. Lo que pasó con él no fue solo culpa mía, pero sí fue mi decisión, y eso no lo voy a negar. La miré sin expresión, queriendo que siguiera. Te mentí muchas veces, lo sé. Y no tengo una excusa que sirva. Lo hice porque me sentía sola, porque no sabía cómo decirte que algo se había roto. Pero en lugar de hablarlo, me metí en algo que sabía que podía explotar en cualquier momento. Fui una cobarde. No por acostarme con otro, sino por quedarme contigo fingiendo que todo seguía bien. Por un momento me pregunté si esperaba que yo dijera algo, pero no tenía nada que agregar. Ya lo había pensado todo y digerido suficiente como para no necesitar más explicaciones. El problema es que me perdí en todo esto. Perdí la noción de lo que era importante y me dejé llevar por la emoción barata de alguien que solo me veía como un escape. Él no me conoce, no sabe nada real de mí, y ahora que lo veo con distancia, no entiendo cómo llegué a ese punto. Lo que tú y yo teníamos no era perfecto, pero era real. Y yo lo arruiné. Tomé aire, apoyé los codos en la mesa, y hablé por primera vez desde que ella llegó. ¿Y qué esperas de esta conversación? Ella bajó la mirada, dudó un segundo y dijo: Nada. No espero nada. Solo quiero cerrar esto con claridad. Ya firmamos los papeles, ya nos separamos. Pero no quería que todo terminara en silencio, sin decir lo que tenía que decir. No por ti, por mí. Me parecía justo. No porque creyera que merecía comprensión, sino porque entendía lo que era quedarse con palabras atravesadas. Continuó. Me arrepiento de muchas cosas, pero sobre todo me arrepiento de haber subestimado tu capacidad de ver lo que pasaba. Pensé que si mantenía las formas, si no te lo decía, no te darías cuenta. Pero estabas ahí todo el tiempo, viéndome mentir. Y aún así no me gritaste, no me expusiste, no hiciste lo que yo habría hecho en tu lugar. No quise convertir esto en una guerra, dije finalmente. Porque si algo tenía claro es que después de todo, iba a seguir siendo yo. No iba a dejar que tu error cambiara lo que soy. Ella tragó saliva. Se le notaba incómoda, como si no supiera si eso era un elogio o un reproche. Y eso fue lo que más me dolió, admitió. Que no reaccionaras como esperaba. Que no me confrontaras de inmediato. Me hiciste sentir peor con tu calma que si me hubieras insultado. Me di cuenta de que estabas por encima de todo eso, y yo no. No me interesa ganarte, Marta. Esto no es una competencia de dignidad. Tú hiciste lo que hiciste, y yo respondí como creí que debía hacerlo. Cada uno cargará con eso. Se hizo un silencio largo. Luego ella abrió la carpeta que había traído y sacó unos papeles. Aquí tienes los documentos de la cuenta conjunta. Ya pedí que la cerraran y distribuyeran los fondos. Te toca esta cantidad, dijo, mostrándome el balance. También cancelé mi participación en el seguro de vida. Todo está dividido como acordamos. Tomé los papeles, los leí por encima y asentí. Gracias por ocuparte. Ella pareció aliviada de no tener que discutir nada más. Se levantó, guardó la carpeta y me miró una última vez. No quiero que pienses que no valoré nuestra historia. No me fui porque te odiara, ni porque buscara a alguien mejor. Me fui porque no supe cómo quedarme de otra manera. Y yo tampoco supe cómo retenerte sin perderme a mí. Nos miramos durante unos segundos. No había emoción, no había rencor. Era como si habláramos dos personas que alguna vez compartieron todo, pero ahora solo compartían un cierre. Te deseo que estés bien, dijo antes de irse. Igualmente. Abrió la puerta, salió sin mirar atrás, y la cerró con suavidad. Me quedé sentado, sin moverme, escuchando el eco de sus pasos bajando las escaleras. No sentí alivio, ni tristeza,
ni paz. Sentí algo más difícil de definir. Una mezcla de aceptación con un poco de cansancio. Como si, después de tanto desgaste, mi cuerpo necesitara simplemente que todo parara. Esa fue nuestra última conversación. Sin drama, sin perdón, sin segundas oportunidades. Fue un cierre frío, pero limpio. Me acosté esa noche sin pensar en lo que vendría. No había un futuro claro todavía, pero al menos el pasado ya no arrastraba los pies detrás de mí. Lo que quedaba por delante sería otra historia, una que ya no la incluiría a ella. Después de aquella última conversación, la vida no se transformó en otra cosa de forma inmediata, no hubo ningún cambio repentino ni una sensación clara de liberación. Lo que vino después fue más bien una serie de días grises, muy similares entre sí, donde me despertaba solo, desayunaba en silencio, salía a caminar sin rumbo y volvía al piso de mi primo con la cabeza llena de cosas que no decía en voz alta. No era tristeza lo que sentía, era otra cosa más compleja, como si me estuviera desintoxicando de una rutina que había sido mi vida durante más de una década. Durante esos primeros días me limité a seguir una lista mental que tenía pendiente desde hacía años, cosas que siempre había pospuesto por estar ocupado manteniendo una casa, un matrimonio, un orden que ahora ya no existía. Fui al médico, renové el carnet de conducir, cambié de banco, hice una limpieza profunda del ordenador, actualicé mi currículum por si acaso. Todo eso lo hacía con la misma energía que se tiene cuando uno sabe que no tiene a nadie esperando en casa. No había que dar explicaciones, no había que justificar cambios de planes, no había que responder a miradas incómodas. Eso era nuevo. Con el tiempo, empecé a notar diferencias más sutiles en mí. Antes, cuando llegaba la noche, me daba por revisar mensajes antiguos o mirar fotos, como si parte de mí aún buscara una razón para volver atrás. Pero ahora, con cada día que pasaba, perdía el interés por esa nostalgia. No es que hubiera dejado de doler del todo, pero era un dolor que ya no exigía tanta atención. Me di cuenta de que muchas cosas que creía que formaban parte de mi identidad eran solo hábitos adquiridos por vivir en pareja. Compraba siempre la misma marca de leche porque a ella le gustaba, veía las mismas series porque eran las que ella quería ver, organizaba mis horarios para coincidir con los suyos. Y ahora que no estaba, podía elegir otras cosas, sin necesidad de consultar, sin el filtro de otra opinión. Empecé a salir más, primero con antiguos amigos que me escribieron cuando se enteraron de la separación, luego con compañeros del gimnasio que antes solo saludaba con un gesto. Me ofrecieron ir a tomar algo un viernes y acepté sin pensarlo. En esa salida no pasó nada especial, no conocí a nadie, no tuve ninguna conversación reveladora, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba donde quería estar, sin remordimientos ni dobles intenciones. No me hacía falta reconstruir nada, ni buscar una nueva relación para tapar el hueco. Solo quería estar tranquilo, con tiempo para mí. Marta, por su parte, se fue a vivir a un piso más pequeño, cerca del colegio. Me enteré por un conocido que aún trabaja allí que finalmente dejó de ver al tipo del gimnasio. No sé si fue decisión de ella o de él, pero lo cierto es que la historia terminó igual que empezó, con ella buscando algo que no sabía sostener. A veces me la cruzo en la calle o en algún supermercado. Nos saludamos con la cabeza, sin hablar. No hay rencor, pero tampoco cordialidad. Somos dos personas que compartieron una historia, pero que ya no tienen nada que decirse. Una tarde de domingo, mientras paseaba por el parque, me encontré con un amigo de la infancia, uno de esos que ves cada 5 años y con quien puedes hablar sin rodeos. Me preguntó cómo estaba y no mentí, pero tampoco dramaticé. Le dije que me sentía en proceso, que no estaba bien ni mal, simplemente avanzando. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que se me quedó grabado: a veces, perder algo te muestra lo que en realidad no necesitabas. No lo tomé como una lección, sino como una observación certera. Porque al final,
Eso fue lo que pasó. Perdí una estructura, pero no perdí mi centro. Perdí una pareja, pero no mi capacidad de estar bien solo. Los fines de semana empecé a ir al cine solo, algo que nunca había hecho. También retomé la fotografía, que había abandonado por falta de tiempo. Empecé a planear un viaje a Portugal, solo, sin depender de las vacaciones de nadie, sin tener que cuadrar fechas. Era la primera vez que planeaba algo exclusivamente para mí. Eso no significaba que cerrara la puerta a conocer a alguien en el futuro, pero por primera vez no lo necesitaba para sentirme completo. Me sentía suficiente, que era algo que había olvidado. No guardo rencor hacia Marta. No porque merezca mi perdón, sino porque no quiero que siga ocupando espacio en mi cabeza. Perdonarla no significa justificar lo que hizo, sino decidir que ya no me afecta. Ella eligió un camino y yo elegí otro. No hay balances que hacer ni cuentas pendientes. Cada uno vivirá con lo que decidió. Lo que aprendí de todo esto no es a desconfiar más, ni a cerrar el corazón, sino a estar más atento a los detalles pequeños. A no dejar pasar cosas por comodidad, a no vivir en piloto automático. Me di cuenta de que el amor no se rompe de un día para otro, pero sí se puede desgastar lentamente si uno no está presente. Y que cuando uno siente que algo anda mal, no debe ignorarlo por miedo a incomodar. El último recuerdo real que tengo de nuestro matrimonio es el silencio de la cocina aquel día en que le dije que no me interesaba su perdón. Ese momento marcó el fin de una etapa, no porque haya sido dramático, sino porque fue sincero. Desde entonces, cada decisión que he tomado ha sido mía, sin la necesidad de mirar hacia atrás ni de preguntarme si podría haber hecho algo diferente. Sé que hice lo correcto. Y si algo he aprendido, es que uno no necesita venganza para sanar. Lo que realmente se necesita es distancia, honestidad y tiempo. No para olvidar, sino para entender. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a alguien destruido, ni a un hombre engañado. Veo a alguien que pasó por algo difícil y salió entero. No igual, no mejor, pero sí más consciente.